La clase pasada, para que se acuerden un poco, se ha resuelto mediante el método de las secciones, es decir, que se han identificado los tramos que componen esta estructura, bien que se muestra aquí. Se han identificado los distintos tramos y cortando, digamos, fijando secciones en los distintos tramos, se han determinado las ecuaciones de el esfuerzo normal, el corte y el momento flector. Bien, una vez que se ha obtenido las expresiones para esos esfuerzos, se ha graficado. El gráfico, a ver, yo lo tengo aquí, ya lo vamos a poner. Los gráficos yo les he comentado algunas cosas que se cumplen en los diagramas y les dije que se lo hace mediante un método gráfico en base a los valores que obtienen en los extremos de cada tramo. Bien, ustedes cuando obtienen la expresión, por ejemplo, del corte o del momento, ustedes esas expresiones las tienen que particularizar para lo que son los extremos del tramo, ¿bien? Y después lo que pasa en la parte intermedia de ese tramo lo pueden determinar mediante un método gráfico. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, algo importante para tener en cuenta, cuando ustedes van a trazar, por ejemplo, el diagrama de los esfuerzos normales, esto no interesa, digamos, si lo hacen hacia arriba o hacia abajo. En este caso, la estructura está sometida en toda su extensión a compresión, una compresión constante que vale menos 3 kN. Y en este caso, a ese diagrama de normal se lo raya y se pone el signo en el interior. Bien, no importa si esto lo hacen para arriba o para abajo. Bueno, si en el mismo diagrama tuvieran combinado tracción y compresión, sí, dibujen la tracción de un lado y la compresión del otro. Bien, pero siempre recuerden poner los signos para que uno sepa de qué es el esfuerzo. ¿No? Bueno, respecto al esfuerzo de corte, el esfuerzo de corte es un diagrama que se dibuja los valores positivos siguiendo la convención que hemos visto hacia arriba y los valores negativos hacia abajo. El diagrama de corte lleva flechas en los lugares donde hay cargas puntuales. En este diagrama particularmente, en el punto A hay una reacción, en el punto C hay una reacción, y acá al final del tramo había una carga puntual aplicada. Al final de acá de la viga había una carga puntual aplicada. ¿Bien? Este diagrama también va rayado. Y el diagrama de esfuerzos normales se dibuja, según nuestra convención, positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. ¿Bien? Cuando uno lee este diagrama, lo que interpreta es que entre el punto A y este punto acá, que es un punto intermedio entre el tramo BC, los valores son positivos, por lo tanto la tracción que tiene el elemento, la viga nuestra, es en la cara inferior. ¿Bien? Ahora, entre este punto y el final de la viga, la tracción pasa a estar en el lado superior de la viga. ¿Bien? Entonces, en definitiva, el diagrama de momentos flectores siempre se grafica del lado de la fibra traccionada. Este diagrama también va rayado. Otra cosa importante a tener en cuenta es que habíamos visto en base al análisis, ¿bien? Recuerden que uno siempre, cuando obtiene la expresión, lo que hace es particularizar para los extremos. Entonces nosotros, por ejemplo, habíamos obtenido las expresiones para el tramo AB, para el tramo BC y para el tramo CD. Y a cada una de esas expresiones hemos particularizado los tres esfuerzos para los extremos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en el tramo AB habíamos obtenido que el esfuerzo de corte estaba definido por una función cuadrática. ¿Bien?
Entonces, uno lo que hace es colocar en el extremo del tramo la reacción RAI, que era el valor del corte en el punto A, y este valor que da menos 1,1, que es el valor del corte cuando uno analiza el tramo AB en el punto B. Bien, con esos dos valores y teniendo en cuenta que nuestra expresión de corte es cuadrática. ¿Por qué? Porque ese carácter de cuadrático lo da esta carga triangular o lineal. Uno puede trazar esta parábola cuadrática siguiendo un método. ¿Bien? Pero eso uno lo tiene que identificar en función de la carga. ¿Qué pasaba? En el corte, cuando yo tenía una variación lineal de la carga, la variación en el interior del tramo es cuadrática y la variación del momento es cúbica. Bien, del momento flector. O sea que esta parábola cúbica se construye en base a los valores del extremo del tramo y después siguiendo un método gráfico, teniendo en cuenta que esto de aquí es una parábola cúbica. Bien. Si pasamos al otro tramo, que la carga, fíjense, ya disminuye un grado, ya es una carga uniformemente distribuida, bueno, en ese caso, la variación del corte es lineal. Si es lineal no necesita ningún método, simplemente uniendo los valores de los extremos con una línea ya se tiene la variación en el interior del tramo. Y el momento flector es cuadrático. Bien, entonces lo que se hace es colocar los valores extremos del momento flector y después seguir el método gráfico para trazar esta parábola cuadrática. Bien, finalmente, en el último tramo no hay una carga lineal aplicada. Entonces, en ese caso, la variación del corte es constante y la variación del momento flector es lineal. Bien, esto que les he mencionado aquí puede parecer largo, pero son las únicas variaciones que nosotros vamos a ver en la materia. Bien, las únicas variaciones de carga y de esfuerzo que vamos a ver. Bien, entonces, ustedes, la variación, el tipo de variación del esfuerzo se lo da la carga distribuida. Bien, si interpretamos esto como carga nula, ustedes tienen corte lineal y corte constante y momento lineal. Esto, que es una carga constante o uniformemente distribuida, produce corte lineal y momento cuadrático. Esto, que es una carga lineal o triangular en este caso, produce corte cuadrático y momento cúbico. ¿Bien? Eso es lo único que ustedes tienen que manejar aquí en la materia. ¿Bien? En cuanto a tipo de carga y tipo de función que produce en el diagrama correspondiente. ¿Bien? Bueno, la otra cosa que tienen que manejar, los saltos que pegan los diagramas. El diagrama de corte pega saltos cuando encuentra cargas puntuales aplicadas en la estructura que están analizando. Fíjense, aquí en el medio de la estructura, o sea, quitando los extremos, donde se ven esos saltos, nosotros tenemos una carga puntual aplicada en el punto C. Entonces, fíjense que en el punto C, el diagrama de corte presenta un salto. ¿Bien? Ese salto, ¿cómo se lo obtiene? Ustedes van a calcular en el punto C dos valores de corte. Uno lo van a calcular en el tramo este de aquí, que es el tramo BC. Y el otro lo van a calcular en el tramo CD. ¿Bien? La suma de los valores absolutos de esos dos cortes le debe dar el valor de la carga puntual que está aplicada en ese punto, que en este caso es una reacción RCI. ¿Bien? Entonces, en definitiva, el diagrama de corte presenta saltos cuando encuentra cargas puntuales aplicadas. ¿Bien? Y el valor del salto que da el diagrama es igual al valor de la carga aplicada. ¿Bien? El diagrama de momentos flectores. El diagrama de momentos flectores solamente presenta saltos cuando encuentra momentos aplicados. Bien, en este caso, fíjense, en el punto B hay un salto en el diagrama y el salto es de 11,2 a 16,2, o sea, es un salto de 5 kN que coincide
con el momento que está aplicado en dicho punto. ¿Bien? ¿Estamos con eso, chicos? Fíjense otra cosa. Es el momento el que hace pegar saltos al diagrama de momento flector. Bien, en este caso, el tipo de viga con el que estamos trabajando tiene dos vínculos que son apoyo fijo y móvil. Bien, si en esta viga tuviera un apoyo de empotramiento, ese apoyo de empotramiento genera como reacción un momento que tiene esta naturaleza de aquí. Bien, nada más que esto es una acción. El empotramiento generaría una reacción de momento, bien, pero en cuanto a magnitud es lo mismo que esto que está aquí. Entonces, en ese caso, si esta viga hubiera tenido algún empotramiento, por ejemplo, aquí en el punto A, en el punto A, este diagrama de momento flector arrancaría con un salto, bien, o sea, no arrancaría en cero, como está aquí, arrancaría con un salto igual al valor de la reacción. ¿Está? Esas cosas que le acabo de mencionar son prácticamente, es lo más importante que ustedes tienen que manejar a la hora de construir los diagramas. Bien, el tipo de variación que van a tener, ya sea constante, lineal, cuadrática o cúbica, en relación a la carga. Los lugares donde el diagrama puede pegar saltos, es decir, si pasando de un tramo al otro el esfuerzo es igual o pega un salto. Bueno, eso lo ven en relación a la carga. Si es el diagrama de corte, el salto lo hace pegar una carga puntual. Si es el diagrama de momento, al salto lo hace pegar un momento aplicado. ¿Bien? Esos son los conceptos más importantes. Y ahí uno con un poco de gimnasia se puede dar cuenta que, por ejemplo, el diagrama de corte no es otra cosa que una lectura, en el caso de una viga de izquierda a derecha de la carga que tiene aplicada. Fíjense una cosa. En el punto A, el diagrama arranca con la reacción que tiene aplicada en ese punto. ¿Bien? Después que arranca con esa reacción, el diagrama comienza a descender. ¿Bien? Y desciende porque está esta carga triangular que va para abajo. ¿Bien? El valor que desciende el diagrama entre el extremo de la flecha en A y este valor que está aquí, que es menos 1,1, es la fuerza total que mete el diagrama, es decir, la superficie del diagrama, del diagrama triangular, bien, de la carga triangular. ¿Bien? Si ustedes desde la punta de la flecha descuelgan el valor de la carga total, introduce el triángulo, van a tener este valor que es 1,1. ¿Bien? Desde el menos 1,1, el diagrama sigue descendiendo. ¿Por qué? Porque sigue encontrando carga que va hacia abajo. El descenso ahora lo hace ya de manera lineal porque esa carga es uniformemente distribuida. ¿Bien? ¿Y desciende hasta dónde? Hasta donde encuentre el valor de la reacción. En ese punto, uno podría simplemente introducir el valor de la reacción en el diagrama y va a tener el valor del corte en el tramo CD. ¿Bien? Y luego, como no hay carga, el diagrama de corte sigue constante hasta que finalmente encuentra esta carga puntual en la punta del voladizo. ¿Bien? Esto es importante, que el diagrama de corte abre en la izquierda y cierra en la derecha. ¿Bien? Esa apertura y cierre indica el equilibrio de las fuerzas verticales. Eso es importante. ¿Está? Otra cosa a tener en cuenta son en las parábolas los máximos locales que se pueden llegar a presentar. ¿Bien? Cuando el diagrama de corte pasa por cero, el diagrama de momentos presenta un máximo local en ese punto en el que el corte pasa por cero. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan un poco la teoría,
Las relaciones que hay entre los distintos diagramas y la carga es la derivada. ¿Bien? La derivada del corte es el momento. Por lo tanto, donde el corte es cero, el momento presenta un máximo local. ¿Bien? ¿Está? Eso que yo he repetido, yo lo estoy grabando. Si quieren, después repásenlo. Pero son las cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de construir el diagrama para hacerlo de manera coherente. ¿Bien? ¿Tienen hasta aquí, chicos, alguna consulta, algo que quieren que nos detengamos, que explique de nuevo? ¿Mm? No he visto el tema de las ecuaciones, si quieren ver algo de eso, lo vemos. ¿Nada al respecto? Profe, yo tengo consultas sobre el ejercicio A. Sí. Cuando tenemos una carga que es un trapecio, ¿cómo la indicamos con el XY en tramo y todo eso? Si lo puede explicar un poco. ¿Cuál punto tenés? El punto A. A ver, déjame que lo abra el práctico. Aguantame un ratito. Déjame que lo busque, no lo estoy encontrando. ¿Dónde está? Este no es. A ver. No. ¿Qué dice? A ver, aguántame un ratito. No la encuentro acá en mi máquina, lo voy a sacar del aula virtual, ¿eh? Bien. Bueno. Este de aquí. ¿Hola? Sí, profe. Sí, sí, ejercicio. Bueno, veamos el punto este. No, me parece que se ha conectado alguien. Sí. Bueno. Fíjate, este problema tiene algo interesante. A ver, justo está bueno. Bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es el cálculo de reacción, ¿está? ¿Bien con eso? Sí, profe, todo bien con lo Bueno, una vez que hacen eso, tienen que identificar la cantidad de tramos que tienen. En este ejercicio en particular, ¿cuántos tramos tienen? Yo le puse 3 tramos. ¿Vos has encontrado 3 tramos? Sí. Bueno, yo estoy encontrando 4. Ya te voy a indicar cuáles son. Sí, sí, ¿Bien? sí. Bueno, déjame que lo copie yo al ejercicio, ¿eh? A ver.
Bueno, ya vamos a poner las longitudes y todo eso. Pero fíjate, mira. Fíjate que ese es el ejercicio, ¿bien? Vos acá tenés, acordate que los tramos son los lugares en la viga donde vos vas a poder identificar los esfuerzos con una única expresión, ¿bien? Y la separación entre tramos son cambios de carga, cargas puntuales, ¿bien? En este caso, fíjate, acá empezás con el primer tramo. Entonces irías hasta acá, donde está esta carga puntual, ¿bien? Que también en coincidencia es donde termina esta carga trapezoidal que está arriba, ¿bien? Entonces acá vamos a poner A y B. Este es el tramo AB. ¿Bien? Después tenemos, de acá para acá, fíjate que no va cambiando nada hasta que aparece esta carga puntual que está acá. ¿Bien? Entonces ahí tenemos otro tramo, es el tramo BC. ¿Bien? Una vez que pasamos C, vos fíjate que no se introduce nada nuevo, o sea, siempre yo estoy mirando hacia la izquierda, ¿está? Hasta que aparece esta carga, en D. Entonces acá tenemos el tramo CD. Y finalmente, desde acá hasta el final de la viga no se introduce nada nuevo, entonces ahí tenemos el tramo DE. ¿Estamos? ¿Está porque son 4 tramos? Sí, sí, profe, ya lo entendí por el peso, o sea, por la fuerza peso que aparecía ahí en el... Claro. Sí, en este caso, donde están las cargas puntuales, te están delimitando para este ejercicio los tramos. También podría ser, en otro ejercicio, ponerle que el límite sea el fin o el cambio de distribución de una carga distribuida. ¿Bien? Esas son las cosas que te delimitan los tramos. Ahora bien, ¿cómo trabajas con esto? Con esta parte de aquí. ¿Cómo trabajas con este tramo? ¿Bien? Es que yo lo Bueno, había... una vez que uno identifica los tramos, acordate que acá, bueno, uno tiene que calcular previamente las reacciones. Yo voy a suponer un sentido, la verdad que no lo sé. Si quiere que le ¿Está? diga los valores. ¿Cómo? Si quiere le digo los valores. Bueno, dejemos ahí, espera, déjame que lo plantee el tramo. Después, en todo caso, vamos a decir los valores. ¿Está? Bueno, entonces acá lo que hay que hacer es definir, entonces, una coordenada, ¿bien? En el interior del tramo, ¿bien? Entonces yo hago de cuenta aquí que lo corto al primer tramo, ¿bien? Y defino la coordenada XY, ¿bien? ¿Está? Corto el segundo tramo, ¿está? Y defino la coordenada que va desde A, XJ, ¿bien? Y a estos dos tramos ya lo voy a analizar desde el otro lado, ¿bien? A este tramo, al CD, lo voy a analizar con una coordenada que parte en 0 en E, ¿bien? Que va a ser la XK. Y al último tramo también, con la coordenada que parte en E, que va a ser la XL, ¿bien? ¿Estamos? Esto es importante que indiquen de dónde son las coordenadas que ustedes toman. Bien, es muy importante para que nosotros entiendamos cómo han construido ustedes las ecuaciones. ¿Está? Bueno, esta carga trapezoidal, o sea, aquí lo más conveniente, vos fíjate, es para el tramo AB es comenzarlo desde acá, o sea, es comenzarlo con una coordenada que arranca en A. Bien, que arranca en A y progresa para allá. Bien. Uno también podría ver
resuelto este tramo con una coordenada que parte acá, ¿bien? Por ejemplo, que parte aquí y avanza hasta aquí, ¿bien? Hasta AB. ¿Está? Y fíjate, los dos tienen ventaja y desventaja, ¿bien? Si yo comenzara con una coordenada que empieza acá y progresa para allá, la ventaja que tiene es que cuando uno, fíjate, cuando uno ataca una distribución triangular, que sería en este caso, o trapezoidal, ¿bien? Cuando uno lo ataca con una coordenada, en este sentido, ¿está? Que sería esa una de las propuestas, ¿está? Vos fíjate que al trapecio vos lo podrías descomponer en un triángulo y en un rectángulo. Bueno, la resolución de este triángulo para la ecuación se podría hacer en base a semejanzas de triángulo. ¿Bien? Que sería igual a lo que yo hice la clase pasada. ¿Te acuerdas que había una parte triangular? Y yo resolvía esto en base a relaciones de triángulo. O sea, tenía que encontrar esta altura acá, Q sub I, Q sub, no sé cómo se llama, Q sub K. ¿Bien? O I, bien. ¿Está? Y es fácil porque a esa altura se la puede encontrar haciendo semejanza de triángulo. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, profe, siga. Bueno, lo que pasa es que yo no te veo, no sé si vas entendiendo, no, por eso voy preguntando. Ahora como son más poquitos, si quieren, los que puedan, no hay obligación, habiliten la cámara para que yo los pueda ver, si pueden, ¿no? La otra opción es comenzar así, ¿bien? Esto cuál es, o sea, la ventaja que tiene perdón, es entonces que uno resuelve fácil la parte del triángulo, pero la desventaja es que va arrastrando toda esta parte de la viga, ¿bien? O sea, vos arrastrarías todo en las expresiones, vos fíjate que arrastrarías todo esto, digamos, ¿está? Entonces, bueno, esa es la desventaja de este. Bueno, la ventaja de este es que vos tenés un tramo cortito, ¿bien? Porque arranca acá y vas a meter la reacción solamente esta que está aquí, ¿está? Y la parte esta de la carga trapezoidal. Entonces es una expresión más corta. Pero ¿qué pasa? Vos fíjate que ahora vos vas a tener, va a ser complicado introducir esta parte que es vos fíjate que a medida que vos vas avanzando lo que vas teniendo son trapecios, ¿bien? ¿Está? Vos tenés ese trapecio, por ejemplo, ahí, ¿bien? Y ese trapecio, vos fíjate que es complicado porque ponle vos que querés descomponer el trapecio en un triángulo y en un rectángulo. Bueno, a medida que vos avanzás, te desplazás con la coordenada, vos fíjate que el triángulo y el rectángulo son de alturas variables. ¿Bien? Los dos son de alturas variables. Si vos descompusieras este trapecio en un triángulo y en un rectángulo. ¿Bien? Cosa que no pasa con esta. Vos fíjate que si vos analizas esta con una coordenada viniendo desde acá, vos tenés sí un triángulo de altura variable, que lo podés resolver fácilmente con relaciones de triángulo, pero el rectángulo es de altura constante. Bueno, cuando vos analizas esto desde el otro lado, tanto el rectángulo como el triángulo son de alturas variables. Entonces es medio complicado. Entonces lo que se puede hacer aquí para salvar ese inconveniente es un artificio. ¿Bien? Es un artificio con la carga. ¿Está?
lo que se puede hacer, o sea, lo puede analizar así como yo te acabo de indicar, o sea, considerando en la ecuación que tanto el rectángulo como el triángulo son de alturas variables, bien, esa sería una opción. O si no, la otra opción es fijar, mira, vos tenés una carga así, ¿bien? Que es una carga trapezoidal, ¿bien? A esta carga, vos la podés descomponer en una carga uniformemente distribuida, ¿verdad? Más una carga triangular, así. ¿Bien? ¿Estamos? Y a su vez, a la carga triangular, esta, vos la podrías descomponer, a esta carga, vos la podrías descomponer, fíjate, en una carga uniformemente distribuida, así, más una carga triangular, pero vos fíjate que ahora la carga de esa triangular tiene que restar, tiene que apuntar para allá, para arriba. ¿Bien? ¿Está? Entonces, vos a este trapecio lo obtenés sumando esto, que es la parte de abajo, más otra carga uniformemente distribuida con esa altura, ¿bien? Y digamos, le sumás un triángulo, pero que apunta con la carga hacia arriba. ¿Está? Entonces, ¿qué ganas de esta forma? Que vos cuando vayas a introducir las ecuaciones que mete el triángulo y lo ataques con las coordenadas como va esta, vos fíjate que la coordenada y el triángulo ya aumentan en el mismo sentido. Entonces vos para este triángulo vas a poder hacer lo mismo que yo he explicado en la clase pasada. ¿Bien? Bien, excelente. ¿Está? Esto es lo que más conviene, o sea, hacer este artificio cuando vos atacás, porque acá sí es cierto, te conviene atacarlo así, ¿bien? Porque vas a tener una ecuación más cortita. Bueno, a esta carga total, descomponela así para que la parte triangular te quede más sencilla, ¿bien? Pero esta carga triangular, ten en cuenta que va con la carga apuntando para arriba, ¿bien? Bueno, ¿necesitas que desarrolle la parte esa o con esto Si puedes querés desarrollar. que desarrolle un poco? Bueno, lo voy a hacer a ese tramo, ¿bien? Lo voy a hacer al tramo AB, ¿está? A ver, déjame que acá tenía... ¿Dónde tenía? Acá. Lo voy a hacer al tramo AB, ¿bien? Teniendo en cuenta esta descomposición. ¿Bien? Bueno. Voy a pasar directamente a la ecuación del tramo. Decime... Bueno, seguramente esa reacción va para arriba, ¿bien? Y le vamos a poner R ahí. ¿Está? Sí. Bueno. El tramo AB tiene su coordenada X que varía entre 0 y L. ¿Bien? Eso es importante que indiquen. ¿Cuál es la validez de la expresión que van a obtener? ¿Bien? Profe, Sí. disculpe, tengo una duda yo antes que siga. En el tema de, bueno, el tramo, yo lo hice así, el tramo B, desde 0 hasta L, que sería 2. Después en el tramo BC, digamos, que sería la parte de X sub J, yo la hice desde 0 hasta 1, digamos. ¿Está bien? O sea, como que volví a empezar desde ahí. Sí, sí, vos podés ir plantando. O sea, vos decís que, por ejemplo, las plantado la coordenada acá, ¿bien? Claro, Eso decir. Sí, como sí se puede hacer así. ¿Está? Sí se puede hacer así. bien. ¿Está?
Bien, bien. Pero no te olvides, vos cortás acá, por más que tu coordenada empiece acá, acá o en el punto que vos quieras, Sí, siempre cuando vos cortas, entra en claro. carga, entra todo lo que está a la izquierda o a la derecha. Bien, Claro, todo. sí, obvio, eso sí fui Y ahí llevando donde todo. progrese la coordenada, eso ya es decisión tuya. Bien. ¿Está? Sí, Yo por sí, ahí siempre, bueno, por ahí para que no se confundan con eso, lo hago comenzar en los extremos de la viga. ¿Bien? bien. Para que ustedes tengan en cuenta también que lo que entra es toda la carga, ya sea a la izquierda o a la derecha. Pero sí, vos la coordenada la podés hacer comenzar donde vos quieras. Bien. ¿Bien? Sí, sí, gracias. Bueno, entonces yo voy a seguir con el tramo AB. Bueno, vamos a pasar entonces directamente a utilizar la convención de signos. Recuerden, tienen que poner el rectangulito y tienen normal positivo, tienen corte positivo y tienen momento flector positivo, tienen normal positivo, tienen corte positivo, tienen momento flector positivo. ¿Bien? Para el tramo AB, como estamos mirando así, yo voy a mirar lo que hay a la izquierda del tramo AB, voy a observar esta convención de acá. Bien, entonces para eso voy a empezar normal, igual. Bien, esta de aquí es igual a esta. Bien, entonces esta yo no sé, disculpen, eso no sé si esta RAX va así, ¿no? ¿Está? No sé, Igual. hay alguien que me dijo que la calculó a la reacción. No sé, ¿me puede confirmar para dónde va esta Cero. RAX? Da cero la versión. ¿Cómo? Que da cero la versión. Ah, da cero la reacción. Bueno, entonces normal vale cero. ¿Bien? ¿Está? Sí. Bueno, el corte. Pasamos al corte. Corte igual. ¿Bien? Entonces tengo que mirar todas las fuerzas verticales que están a la izquierda de esta sección. ¿Bien? Entonces tenemos RAX tiene el mismo sentido que RAI, perdón. Entonces es positivo. ¿Bien? ¿Estamos? Ahora lo que tengo que empezar a introducir es la serie de cargas que yo descompuse la trapezoidal. ¿Bien? Pasemos en limpio el esquemita, lo voy a poner acá abajo. Entonces, lo he descompuesto. A ver, en esta carga, ¿bien? Lo voy a pintar en rojo a esto y al triángulo de arriba lo voy a pintar en verde. ¿Bien? Entonces, la carga roja, que ya la voy a poner acá abajo. Entonces tenemos un rectángulo, bien, en rojo. ¿Así? Que yo le voy a llamar la altura Q. Q1, pongamos. Bien. Y después tenemos en verde también un rectángulo que apunta hacia abajo, más un triángulo que apunta hacia arriba. Bien, donde esto acá va a ser Q2 y esto acá también va a ser Q2. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, cuando... A ver. Perdón. Entonces, ahora cuando construya la ecuación, hagamos primero de la carga esta, de la roja. ¿Bien?
Entonces, de la carga roja, el corte se lo calcula como, primero es negativo, porque apunta hacia abajo, opuesto a esto, entonces sería menos Q1 por XY. ¿Bien? Ahora introduzco este otro, que también como apunta hacia abajo es negativo, entonces sería menos Q2 por XY. ¿Bien? Y ahora introduzco el corte que introduciría este triángulo, que como apunta hacia arriba es positivo. ¿Bien? Y esto recuerden que es superficie del triángulo. Entonces es XY por Q sub I. ¿Bien? Y Q sub I se obtiene, o sea, si acá está I, se obtiene mediante relaciones de triángulo. ¿Bien? Q sub I se obtiene, si esto de aquí es Q sub I, se obtiene haciendo Q sub I es a XY como Q2 es a L. ¿Bien? Donde Q sub I vale Q2 por XY sobre L. ¿Bien? Entonces ahora, la superficie del triángulo es XY por Q sub I, como Q sub I vale esto, entonces acá le sería esto por Q sub I es esto con XY al cuadrado dividido en 2. Entonces la fuerza que mete el triángulo sería Q2 por XY al cuadrado dividido en 2L. ¿Estamos hasta ahí? Esa sería la expresión del corte. ¿Bien? Bien, profe. ¿Está? La expresión del corte, ustedes recuerden, una vez que la obtienen, la tienen que particularizar para 0 y para L. ¿Bien? Para obtener el corte en el extremo. ¿Bien? Ahora si vamos con el momento, lo mismo. Miro todo lo que está a la izquierda de la sección I. ¿Bien? Entonces, el momento, nos fijemos. RAI produce momento. Es positivo porque gira como esto. ¿Bien? Entonces sería RAI por XY. ¿Bien? Ahora introduce momento esta carga de la roja. ¿Bien? La fuerza el momento que produce en este caso, la carga roja es negativo porque es opuesto a este, entonces sería menos. ¿Bien? La fuerza era Q1 por XY. Y el brazo de palanca es XY sobre 2. Entonces sería Q1 por XY al cuadrado dividido en 2. ¿Bien? Pasa exactamente lo mismo para esta carga verde rectangular. Entonces sería menos Q2. ¿Hola, sí? ¿Y por qué dividiendo? Porque el brazo de palanca es XY sobre 2. ¿Bien? La carga es Q1 por XY. Bien, acordate que el brazo de palanca, por ejemplo, si acá está la sección I, ¿bien? ¿Está? Ah, listo, listo. El brazo de palanca, como la fuerza concentrada está ahí, es esto. O sea, es XY sobre 2. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, el comportamiento de estas dos cargas rectangulares, de la roja y de la verde, son iguales. Sería Q1 por XY al cuadrado sobre 2. Eso es fuerza por brazo de palanca. ¿Correcto? Lo mismo acá. Q2 por X1 al cuadrado sobre 2. ¿Bien? Bueno, y ahora, en el triángulo, la fuerza esta causa un momento así, positivo. ¿Bien? ¿Está? No confundan esto, chicos, ¿no? Fíjense que acá casualmente el signo de fuerza está coincidiendo con signos de momento que introducen, ¿bien? Pero ustedes el signo lo obtienen viendo esta convención. Los cortes, cuando las fuerzas van hacia arriba, son positivas, si están trabajando con el lado izquierdo, y cuando los momentos giran en sentido horario, son positivos. No tienen nada que ver con el sentido de la fuerza, los momentos. ¿Bien? Se fijan en la convención. Bueno, volviendo a esto, triángulo,
esta que está acá es la fuerza del triángulo. ¿Bien? Entonces, a eso que está ahí, que sería Q2 por xy al cuadrado dividido en 2L, yo lo tengo que multiplicar por el brazo de palanca. ¿Bien? El brazo de palanca en este caso sería, fíjense, en este triángulo, la fuerza del triángulo se concentra aquí. ¿Bien? Es decir, a 1/3 de la base, o sea, xy sobre 3. ¿Bien? Entonces a esto de acá lo tengo que multiplicar por xy sobre 3. ¿Bien? ¿Está? Y de nuevo, a esto lo particularizo en los extremos, 0 y L. ¿Estamos ahí? Creo que ya entendí cómo era. Bueno, ahí te resuelto el tramo más complicado del problema, porque los otros son un poco más fáciles. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? Profe, Sí. ¿podría repetir, por favor, por qué lo divide hacia el trapecio? El motivo. Sí, por favor. Bueno, eso le estaba explicando acá. ¿Bien? O vos fijate. Yo al trapecio, en este caso, lo que a mí más me convenía era atacarlo con una coordenada que arranque aquí en 0 y progrese para allá. ¿Bien? Sí, ¿Está? Eso es por la posición del tramo, porque está acá en un extremo y desde esta parte es donde menos fuerzas voy a introducir en la expresión. Vos fíjate que acá solamente he introducido la fuerza de la reacción y la fuerza del trapecio. ¿Bien? bien. En cambio, si yo ataco con la coordenada que progresa así como esta, ya introduzco todo esto que está acá. ¿Bien? Entonces, Sí, primero por eso. ¿Bien? Después, ¿qué pasa? Vos fíjate, si vos al trapecio vos lo atacas con la coordenada que está así, ¿bien? Entonces vos fíjate que en el trapecio vos estás introduciendo una fuerza así, ¿bien? Que es trapecial, que es ese que yo he sombreado, ¿bien? sí, Ahora vos fíjate qué pasa de complicado con esa fuerza trapecial cuando lo atacas con la coordenada así. Vos fíjate, mirá, en este punto de acá, vos fíjate que hacia abajo vos tenés un rectángulo que tiene una altura que es esta. ¿Bien? Es esa altura. ¿Está? sí, Y el triángulo tiene esta otra altura. ¿Bien? Cuando vos te paras en otro punto, vos fíjate que acá por ejemplo, el rectángulo ya tiene otra altura. ¿Está? sí, Y el triángulo tiene otra altura, ¿está? Entonces, si vos no le haces nada, si vos lo trabajas así directamente, en tu expresión vos vas a tener dos cargas que van a tener, tanto el rectángulo como el triángulo van a tener alturas variables. ¿Bien? ¿Está? O sea, sí se sí, sí, puede hacer. Vos trabajando geométricamente te fijas cuáles son las fuerzas y los brazos de palanca que introducen cada distribución, pero tenés que tener en cuenta eso, que si vos no le haces nada, tanto el rectángulo como el triángulo tienen alturas variables. claro, claro, sí, sí, Ahora fíjate, si yo hago este artificio, vos fíjate, tenés esta carga aplicada en todo el tramo, ¿bien? Esa carga se puede descomponer en un rectángulo y en un triángulo, ¿bien? Y a su sí, vez el triángulo se puede descomponer en la suma de un rectángulo que apunta hacia abajo más un triángulo que apunta hacia arriba. Vos cuando sumás estas dos, te da esta. ¿Bien? bien, sí, ¿Bien? Entonces vos fijate, en vez de atacar esto que es complejo, ya atacás estas tres cargas, donde tenés un rectángulo que es fácil, porque tiene siempre la misma altura, otro rectángulo que es fácil porque tiene siempre la misma altura, y solamente un triángulo. ¿Está? Solamente un triángulo que va a ir variando su altura. ¿Está?
Sí, sí, ahora sí, gracias, profe. Es un artificio. O sea, ustedes lo pueden hacer así o no. Yo creo que así es más fácil. Bien, gracias. Bueno, bueno. Volvamos a la parte, quiero la graficación. O no se tienen alguna otra cosa, a ver los chats, no los vi. ¿Cómo es? Acá hay Rosario. Rosario pregunta algo respecto de la convención de signo. Bien. No te entiendo bien. A ver, tengo. Claro, mira, a Rosario, bien que ella preguntó del tema de la convención de signos, ¿está? Vos fíjate, en este caso la convención de signos es esta. Bien, yo la esquematizo acá. Está acá, bueno, se ha perdido un poco, la dibujo de nuevo. Bien. La convención de signos se esquematiza así. Bien. Esta parte de la convención, esta de aquí es la que uno tiene que observar cuando se queda con la parte izquierda. Y esta de aquí es la que tiene que observar uno cuando se queda con la parte derecha. Bien. Entonces vos fíjate. En este caso, para resolver este ejercicio de aquí, yo he cortado aquí y me he quedado con la parte izquierda de la viga. ¿Bien? Es decir, que me he quedado con esta convención. ¿Bien? Entonces yo acá pongo n igual, q igual, m igual. ¿Bien? Y de ahí todos los signos que están en esta expresión están puestos en base a esta convención de signos. ¿Bien? Porque me he quedado con la parte izquierda. ¿Bien? Si yo me quedara, por ejemplo, cuando analice estas secciones de acá, por ejemplo, el tramo CD y el tramo, perdón, el tramo CD y el tramo DE, yo acá estoy indicando con la coordenada que voy a cortar acá y me voy a quedar con esta parte, con la derecha. ¿Bien? Entonces, en este caso, yo voy a también poner n igual, q igual, m igual, pero ya para poner el signo, voy a observar esta parte de la convención. ¿Estamos? Así se la utiliza la convención. Bien, es en base a con qué parte de la viga me quedo yo cuando corto, izquierda o derecha. Bien. Bueno, Andrea Gatti preguntaba no, el ejercicio 1, este que hemos analizado, tiene 4 tramos. ¿Está? Eso ustedes lo van a obtener practicando. Ustedes si plantean 3 tramos no van a poder encontrar 3 juegos de ecuaciones para describir todos los refuerzos. ¿Bien? Los fines y comienzos de tramo lo delimitan el cambio de carga. Fíjense, acá en este caso está marcado por estas 3 cargas puntuales que delimitan 4 tramos. ¿Bien? Son 4. Sí. Ezequiel dice siempre conviene tomar el tramo de mayor carga. No, o sea, vos a los tramos los vas tomando, o sea, vas progresando en orden, ¿bien? O sea, primero lo identificás a los tramos, ¿está? Y de ahí avanzás, ya sea de un lado o del otro, hasta que termine.
O sea, indistinto de tomar mayor o menor carga, eso no interesa, porque eso ya depende del ejercicio donde está puesta la mayor carga. ¿Mm? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Están preguntando con micrófono? Los del chat creo que ya están todos. Si no están todos, escriban algo porque ya lo he visto. Bueno, fíjense el tema de la graficación. El tema de la graficación le quería... Ustedes tienen que ver esto. Bien, ustedes después que determinan las expresiones, tienen que graficar, es una parte muy importante del ejercicio, ¿bien? Entonces, para graficar, a ustedes se les ha dejado ahí un pequeño tutorial, que sería este de aquí. Bien, este videito yo les recomiendo que lo vean antes de graficar. Bien, y les repito, los métodos gráficos que ustedes se deberían aprender son la parábola de segundo grado para el gráfico de momento flector cuando tenemos carga uniformemente distribuida. Bien, la parábola de tercer grado para gráfico de momento flector cuando tenemos cargas lineales. Bien, ya sea las lineales engloban la trapezoidal y la triangular. Bien, y parábola de segundo grado para gráfico de corte cuando tenemos cargas lineales también. ¿Está? Esos serían los tres métodos gráficos que ustedes deberían estar manejando. ¿Está? En este videito que está acá se explican cómo se realizan esos métodos gráficos. Recuerden que todos esos métodos gráficos parten del hecho de tener los valores del esfuerzo en los extremos del tramo, ¿bien? Y después de conocer el tipo de carga que está en el medio. ¿Bien? Repasando un poco. Fíjense, acá hay una viga con carga uniformemente distribuida. Esperen un poquito. Quiero corroborar que estoy grabando. Sí. Bueno, tenemos una viga con carga uniformemente distribuida. Y aquí puse en la viga momentos en los extremos que simularían los momentos flectores que ustedes calcularían cuando están en el medio del tramo. ¿Bien? Entonces, fíjense, ustedes si analizan un tramo en particular aislado, ustedes el gráfico lo tienen que hacer todo junto, ¿bien? Yo acá voy a dibujar como si estuviera dibujando un solo tramo. Entonces tienen los momentos ya en el extremo, MA y MB. ¿Bien? Para graficar una parábola cuadrática, producto de esta carga uniformemente distribuida, lo que se hace es unir estos dos puntos con una línea. ¿Bien? De ahí, en la mitad de la línea se cuelga dos veces este valor que se llama flecha. Esa flecha se calcula como Q, la carga, por la longitud del tramo al cuadrado dividido en 8. Se la cuelga dos veces. De aquí del final se definen estas dos líneas que están acá, que son las tangentes extremas de la parábola. Bien, es decir, la parábola sale tangente a estas dos líneas que se han dibujado aquí. Bien, después lo que se hace es dividir estas líneas en partes iguales y comenzar a unir los puntos. Bien, se une este del primero con el último de aquí, el medio con el medio y el último con el primero de aquí. Aquí se generan tres segmentos cuando uno hace esa unión. Bien, y esos segmentos definen tangentes interiores de la parábola y puntos de paso en la mitad de esos segmentos. Bien, entonces
De ahí ya con toda la información que ustedes tienen pueden trazar la parábola, que son punto al comienzo, tangente al comienzo, punto al final, tangente al final, y puntos intermedios con tangentes intermedias. Bien, ahí trazan la parábola y rayan. Bien, ¿está? Este caso sería para graficar una parábola cúbica, o sea, el momento flector, producto de esta carga trapezoidal. Bien, acá el método, ¿en qué consiste? Siempre primero se tienen los valores MA y MB en los extremos, ¿bien? Y acá lo que se hace son calcular los momentos estáticos que produce la carga trapezoidal. Fíjense, la carga trapezoidal aquí ha sido descompuesta en una parte rectangular y en una parte triangular, ¿bien? La parte rectangular es la fuercita esta concentrada acá, celeste, y la triangular es la verde, ¿bien? Y los momentos estáticos respecto a los puntos A y B están calculados aquí. Estos MA y MB', MA' y MB', no es más que tomar momentos en A y en B respectivamente de las dos fuerzas, fíjense. Esta fuerza celeste produce un momento que es, bien, Q1 por L es la fuerza, por L sobre 2 el brazo de palanca, bien. Y este que está acá sería el momento respecto al punto A que produce la fuerza verde. Bien, entonces eso se hace para A y para B. Se toma un momento de estas dos fuerzas ahora respecto de B y se calcula esto. Bien, fíjense entonces, esos momentos estáticos se cuelgan desde los momentos flectores que yo ya he calculado en el tramo. Entonces, fíjense, desde el momento en A, cuelgo el momento estático en A. Desde el momento en B, cuelgo el momento estático en B. Luego lo que se hace es unir momento en A con fin del momento estático en B y momento en B con fin del momento estático en A. Y esto que está acá son las tangentes extremas de la parábola cúbica. ¿Bien? Si esto está bien hecho, la intersección de estas dos tangentes se intersectan en lo que es el baricentro de este trapecio, del trapecio total. Bien, el trapecio total, el baricentro, ¿cómo se lo determina? Se divide la base en tres partes iguales, se une este punto con el punto de la base, este punto con el punto de la base, se proyecta y esa intersección me tiene que coincidir con esta intersección. ¿Bien? Si eso me da así, es una pauta de que yo vengo calculando bien todos los valores anteriores a este punto. ¿Bien? Si no, tengo que empezar a revisar las cosas. Una vez que hago esto, fíjense, esta línea que está acá me define dos trapecios, el trapecio de la izquierda y el trapecio de la derecha. Bueno, lo que se hace es encontrar los baricentros del trapecio de la izquierda y el trapecio de la derecha. De nuevo, dividiendo en tres la base, trazando estas líneas, obteniendo la intersección, se hace eso izquierda y derecha. Se proyectan esos puntos hacia las tangentes extremas, se los une y aquí se obtiene un punto de paso sobre esta línea vertical de la parábola cúbica. Bien, entonces de ahí ya se tiene punto de paso al comienzo, tangente extrema al comienzo, punto de paso al final, tangente al final, punto de paso intermedio con su tangente y se puede trazar la parábola. Bien, acá una cosa muy interesante para comentarles, por ahí no se dan cuenta. La carga lineal, los casos de carga lineal que tenemos son trapezoidal o triangular, ¿bien? Esta de aquí es una carga trapezoidal. La carga triangular es un caso particular de la carga trapezoidal, ¿bien? Si ustedes tuvieran que hacer la graficación de una parábola cúbica para una carga triangular, ¿bien? Consideren que Q1 es igual a 0 y sigan este mismo procedimiento que está acá. Es exactamente el mismo, nada más que con Q1 igual a 0. ¿Está? Por último, esa carga trapezoidal produce un diagrama de corte que es cuadrático, una parábola cuadrática. Bueno,
el método de graficación de la parábola cuadrática es parecido o es igual casi al método de graficación de la parábola cuadrática de momento flector. ¿Bien? En lo que difiere es en la forma en la que se obtienen las tangentes extremas. ¿Está? En el momento flector las tangentes extremas se obtienen colgando 2 veces la flecha desde la mitad. Aquí, las tangentes extremas se obtienen en base a la relación que hay entre carga y corte. Esas relaciones indican que la carga es la pendiente del gráfico del corte. ¿Bien? Entonces lo que se hace es, fíjense, en el punto A y B, bueno, se ponen los valores de corte A y corte en B. ¿Bien? Al final del corte en A, lo que se hace es trazar la pendiente en base al gráfico de corte. Entonces, para trazar esa pendiente nos desplazamos hacia la derecha 1 metro en escala de longitud y descendemos el valor de la carga en escala de corte. Uniendo estos puntos tenemos la tangente extrema aquí al comienzo del diagrama de corte. Y lo mismo hacemos con el punto B. Nos desplazamos 1 metro en escala de longitud a la derecha y descendemos el valor de la carga en escala del corte. Uniendo estos puntos tenemos la tangente. ¿Bien? Fíjense, aquí nos desplazamos hacia abajo después que hacemos el metro. ¿Por qué? Porque la carga va hacia abajo. ¿Bien? Trazada estas tangentes extremas, el procedimiento ya es el mismo que el que hemos visto en el momento flector. Se dividen en partes iguales. Bien, se comienzan a unir esos puntos, se definen puntos de pasos intermedios con tangentes intermedias y se traza la parábola. Bien. Estos videos, revísenlo. Ese procedimiento es algo mecánico. O sea, se lo tienen que aprender. Son 3 procedimientos solamente los que se les piden. Bien, para poder determinar esos diagramas. Otro video muy importante que, disculpa, antes que pase al otro. Hasta aquí hay alguna consulta. ¿Tienen algo, digamos, que no sé si lo han llegado a ver a los métodos de graficación en el videito ese que les digo? Pero no es más que eso, o sea, no se asusten. Lo importante es que ustedes manejen las ecuaciones, que sepan cuáles son los tipos de variaciones que se van a encontrar y dónde los gráficos pueden o no pegar salto. ¿Bien? Y ahí lo que tienen que hacer en el medio con los valores extremos es un método. Es algo mecánico que está explicado acá en este video. ¿Bien? No sé si tienen algún comentario para hacer de esto. Bueno. El otro video que yo les recomiendo que ya lo vean, que manejen cuanto antes, son los videos de las herramientas computacionales que les hemos dejado. ¿Bien? Nosotros hemos dejado 2 herramientas computacionales para que ustedes vean. Esas herramientas computacionales son un programita que lo instalan en la computadora de ustedes, que se llama FTool. ¿Bien? Y con ese programita pueden obtener ustedes los diagramas de esfuerzo y las reacciones de cualquier estructura en el plano. ¿Bien? Aquí tienen el videíto. A ver, ya lo busco. Acá está. Bien, aquí está, hay un ejemplo cargado entero en el programa este, que es el FTool. Y a este programa ustedes lo pueden descargar aquí, fíjense, en la descripción del video está el link para que ustedes descarguen el programa. Bien, yo les recomiendo que lo traten de ver este programa. ¿Para qué? Para que puedan controlar lo que ustedes van haciendo. ¿Está? Es bastante sencillo el manejo. Como les digo, aquí hay un ejemplo cargado entero para que ustedes lo puedan manejar. ¿Bien? Y también hay unos videos que son herramientas ya para dispositivos móviles.
bien, que lo hizo Javier, a los videitos estos, que me ha salido bastante lindo. Y bueno, él hizo dos videos, uno que es de una aplicación que es específica para Viga, y otro que es más general, que ya sirve para resolver ya estructuras que se desarrollan en todo el plano, que son las aplicaciones, se llaman Beat Design y Frame Design. ¿Bien? Bueno, o sea, no es aprenderse alguna, una de las dos, como ustedes quieran, pero es importante que manejen alguna. No se les pide en la materia, ¿bien? Que los manejen, ni que entreguen algo de estas aplicaciones. Es simplemente para que ustedes puedan controlar lo que hacen. ¿Bien? Bueno, entonces eso yo les quería mencionar. Manejen esta aplicación. Esta en este caso la descargan de la tienda de su teléfono. ¿Bien? La que son para dispositivos móviles. Bueno.